Muy bien, amigos y amigas televidentes, estamos ya de vuelta y muchas gracias por continuar en sintonía nuestra. Precisamente acá en A la Medida queremos continuar con ese espacio educativo hacia todo el tema político que es tan elemental para este domingo 25 de junio, para que usted tome la mejor decisión. Y hoy tenemos una entrevista, un nuevo invitado, quien estará compartiéndonos su visión y parte de la propuesta que como vicepresidenciable Max Santa Cruz del Partido Cabal nos viene a presentar. Bienvenido, candidato, un placer saludar. Buenas noches. Muy buenas noches, Sandy, muy buenas noches, Fernando. Es un verdadero gusto estar con ustedes acá y poder estar a pocas horas del final de una campaña electoral en directo con la teleaudiencia. Así que siempre agradecemos esa oportunidad para poder saludar a todos. Al contrario, es un gusto. Bueno, sabemos que para que el plan de gobierno que propone cada partido pueda ejecutarse se necesita de un trabajo que sea muy armónico y que sea de una forma coordinada entre el presidente y el vicepresidente, que a veces figura mucho el presidente, pero el papel del vicepresidente también es importante. Y queremos saber precisamente qué piensa usted de esa figura y qué lo motivó a querer buscarla. Bueno, primero es fundamental recuperar la figura de la institucionalidad de la presidencia, entendiendo que está conformada por presidente y vicepresidente. Así es. Segundo, hay funciones definidas a nivel constitucional de las cuales deberían de ejecutarse de manera directa y simple, como es la coordinación del Consejo de Ministros, o lo que se llama Gabinete General, pero también presidir los gabinetes sectoriales, el social o el económico, y algunas otras funciones que junto con el presidente desarrollarán, como por ejemplo el diseño de la política exterior. De igual manera, hay otras funciones que son de alguna forma potestad, más allá de las comisiones, secretarías y consejos que ya están adscritos a la vicepresidencia, pero que son decisiones personales. Yo en lo personal, para la redundancia, tengo algunas áreas que quisiera darle una especial atención. Por ejemplo, el tema de migrantes es un tema que me ha acompañado durante los últimos 32 años, desde mi paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta mi oportunidad de servicio como cónsul general de Guatemala en Miami. Eso me permitió estar cerca de la comunidad. Pero de igual forma también el tema de pueblos indígenas es fundamental en lo personal, cómo recuperar esa agenda que se ha perdido en los últimos años y darle esa pertinencia y transversalidad necesaria dentro de la institucionalidad del Estado para que realmente un proceso de inclusión dentro de la administración y dentro del Estado en sí. El tema de adulto mayor es un tema sensible, el tema de también personas con discapacidad, e incluso un tema que últimamente también he adoptado porque me han llamado y me han pedido y me dicen ningún partido lo hace, y es el tema del maltrato animal. ¿Por qué no? Hay que también atender el tema del maltrato animal, así que hemos ido sumando de poco en poco estos elementos dentro de la agenda de la vicepresidencia junto con las secretarías y comisiones adscritas, pero lo que usted mencionaba es importante. ¿Por qué querer ser vicepresidente? Porque sin duda hay una necesidad de la complementariedad de la figura del vicepresidente con el presidente que se ha perdido en al menos los últimos 8 años. Creo que es momento de encontrar desde la presidencia la ejecución y desde la vicepresidencia la coordinación para que podamos avanzar juntos en propuestas serias y en la conducción del Estado. Si no, las patas de la mesa quedan cojas, y cuando quedan cojas no se puede construir nada encima. Así que es una de las motivaciones para poder tomar el desafío de ser candidato a la vicepresidencia. Candidato Santa Cruz, ¿y cuáles son sus fortalezas para ocupar este importantísimo cargo de la vicepresidencia de la República? Bueno, es difícil hablar sobre las fortalezas de uno mismo, porque sonaría petulante o arrogante, pero tal vez poderles compartir a ustedes que tengo la posibilidad de haber servido a este país durante 18 años en la administración pública, pasando desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta habiendo sido secretario privado de la vicepresidencia durante la gestión del doctor Eduardo Stein, donde fui miembro del gabinete de gobierno, donde fui también parte de los gabinetes sectoriales y de otros temas que eran parte de la agenda del vicepresidente, como el Foro de Vicepresidentes de Centroamérica. Fui secretario del foro, también me encargué de la parte nacional dentro del Plan Trifinio. Es decir, había un recorrido por esa área de la administración pública, y creo que eso pues me permite tener un conocimiento mayor en relación a la posición que hoy en día pues aspiro a ocupar. Pero también he tenido la posibilidad de trabajar en la iniciativa privada como asesor y consultor sobre temas de gestión de riesgos y análisis estratégico, lo cual me ha permitido de alguna manera complementar esa figura importante desde la administración pública, pero también desde la visión y perspectiva del sector privado. Excelente. De ganar las elecciones, usted como vicepresidente, ¿cómo coordinaría el trabajo del gabinete sin entrar en conflictos con las decisiones, obviamente, también del presidente?
Esto es muy importante porque los últimos años nos han demostrado que precisamente cuando no hay comunicación es difícil construir, y cuando no se construye, quien sale tirando al final de cuentas la carreta de la forma más pesada es el propio pueblo, porque no se llegan a las soluciones o a las propuestas importantes que se deberían de manejar desde la administración y dejar a un lado los espacios de disputas entre un mandatario y un vicepresidente. En este sentido, la gran oportunidad que tenemos es el enorme respeto que se tiene a la figura de la presidencia integrada como presidencia y vicepresidencia de parte del doctor Mulet, pero también la claridad sobre cuáles son las funciones que cada uno desempeña para poder hacer un buen trabajo. Hemos tenido una comunicación espectacular desde el inicio, donde el respeto y la comunicación creo que son fundamentales para poder llevar una buena relación y que los esfuerzos de ambos permita, sin llegar a choques, a ejercer una función que ponemos en servicio a Guatemala, pero con un agregado fundamental. Si uno conoce la administración, si uno tiene la seriedad del abordaje de la política y si uno sabe dónde quiere ir y dónde es que hay que caminar para poder reconstruir este país, pues creo que eso hace mucho más fácil el poder transitar en esta ruta de dirección en donde tanto el presidente y el vicepresidente tengan esa comunicación necesaria para poder, en este caso, enfrentar la coordinación. Y cuando hayan, incluso que pueden haber, por supuesto, disensos en este sentido, pues existe la madurez y la responsabilidad para poder platicar y llegar a acuerdos que permitan avanzar sobre los siguientes temas. Claro, la comunicación es elemental entre las dos cabezas del gabinete y sobre todo a nivel del Ejecutivo. Según el análisis que usted ha hecho de la vicepresidencia hasta este día, ¿cuáles son los puntos con más necesidad de trabajo que usted debe llegar a agotar, empezar a trabajar desde el primer momento en que usted ya sea electo? Bueno, habrá que conocer cuál es el trabajo que el vicepresidente Castillo ha podido realizar dentro de las limitaciones de una presidencia que tampoco le da un espacio para poder actuar, y eso hay que decirlo, porque a veces se le señala al vicepresidente Castillo, pero hay que entender que es muy difícil cuando un presidente como el presidente Yamatei pues tampoco concede ese espacio a pesar de que hay un mandato constitucional. Yo pensaría que creo que es importante retomar la agenda de pueblos indígenas, que creo que ha tenido un avance en este campo. También hay que hacer una reconsideración sobre un tema que para nosotros es fundamental, que debería ser un tema de Estado, y es lo que corresponde a la vicepresidencia, que es la coordinación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria como un tema fundamental para poder atender. Es más, nosotros proponemos dentro de nuestra agenda de gobierno lo que hemos llamado un ABC, que son acuerdos básicos de consenso, y pensamos algunos, en mi caso particular, que un punto de partida para volvernos a sentar por enésima vez, pero de manera importante e inaplazable, los guatemaltecos, es tomando el tema de la seguridad alimentaria como un punto de partida para reunirnos. No tiene debate ideológico, sino que tiene la sensibilidad suficiente de cualquier sector para poder avanzar, y a partir de eso tratar de atender otros temas de la agenda nacional, pero como les digo, tomando la oportunidad de la seguridad alimentaria como un punto de partida, y eso es responsabilidad de la vicepresidencia. Pero también la autoridad migratoria creo que va a ser fundamental, y lo que les mencionaba al inicio, generar un gabinete de atención especial para migrantes, que no es grasa burocrática, sino que es la coordinación interinstitucional para poder atender las causas estructurales de la migración en coordinación con los diferentes ministerios, y poder cómo acoplamos los programas y los proyectos a esas necesidades, y así ayudar a evitar que esta migración de más de 1.200 guatemaltecos diarios tengan que ir a Estados Unidos a buscar una oportunidad que en este país históricamente el Estado no se las ha dado. Sabemos que dentro del plan de gobierno que ustedes proponen como binomio presidencial, pues hay varios aspectos: seguridad, educación, salud, por ejemplo. Pero para usted como vicepresidente, ¿cuáles podrían ser las prioridades que podrían trabajar en conjunto con el presidente, en este caso, para la población guatemalteca? Las prioridades, los primeros proyectos que podrían ejecutar. Es difícil cuando el Estado está tan roto y cuando la institucionalidad democrática se ha ido perdiendo, pero podríamos empezar con dos elementos fundamentales. Uno es el combate a la corrupción. Eso es fundamental. Si no hay un combate a la corrupción, es difícil construir sobre un Estado que está amarrado de manos y que imposibilita que los recursos que hayan vayan destinados a cambiar y transformar de manera responsable las condiciones del guatemalteco. Pero segundo, podría ser, por supuesto, la educación. La educación es fundamental en este país, y tristemente estos últimos 3 años de pandemia fue una oportunidad perdida por parte del Estado, cuando los niños, sin poder atender clases por las mismas razones de la pandemia,
No se hizo nada en las escuelas, no se arreglaron, no se equiparon. Los padres en el inicio del ciclo escolar tenían que buscar dentro de fierros retorcidos algún escritorio que pudiera a los niños servir. Tenemos que incorporar a los niños a los desafíos de un siglo XXI con la educación y con la tecnología necesaria para que realmente tengan una oportunidad de mejor preparación, aunado al tema de seguridad alimentaria con esa necesaria atención desde la parte de la concepción hasta la ventana de los 1000 días. Entonces, si armamos todo el paquete, se dan cuenta ustedes que no es un elemento aislado y otro elemento aislado, sino tiene que ser la integralidad de una serie de medidas para poder generar realmente un desarrollo o un proceso que sea sostenible en el tiempo, pero que permita cambiar las condiciones de muchos guatemaltecos que hoy en día, por ejemplo, y tristemente, nacen 1000 niños al día aproximadamente y la mitad de ellos son condenados a un tema de desnutrición crónica o desnutrición aguda. Esa es la realidad que tenemos que cambiar. Candidato Santa Cruz, yo quisiera hacer una pregunta así muy puntual y es, ¿por qué los guatemaltecos realmente deberían votar por el binomio que usted integra con el doctor Mulet? Bueno, primero por lo que les mencionaba sobre el conocimiento de la administración pública, sobre la experiencia, porque también ponemos a consideración de la gente una hoja de vida que está libre de manchas. Quienes hemos servido en la administración pública, aunque debería ser la norma y no la excepción, deberíamos de encontrar más funcionarios con una hoja de vida transparente y limpia, está a prueba y a consideración de cualquier persona, pero a veces se vuelve la excepción. Y en este sentido esa es la preocupación, pero en el caso del doctor Mulet y quien les habla, pues hemos tenido la oportunidad de servir a Guatemala desde diferentes espacios y eso creo que es importante, pero sobre todo asumir la responsabilidad del quehacer de la función pública con seriedad, con sostenibilidad, con propuestas serias que estén apoyadas desde nuestro plan de gobierno, que más que un plan de gobierno son acciones estratégicas para la gobernabilidad, que las pueden encontrar en muletpresidente.com. Ahí van a encontrar ustedes que cada una de las acciones y programas están contemplados, pero también apoyados en la cuantificación de los recursos para poderlos llevar a cabo. Casi nadie lo hace, pero también de dónde salen esos recursos y dónde está estipulado nuestro presupuesto multianual hasta el 2027 por cerca de 81.390 millones de quetzales, producto de la recaudación fiscal, sin necesidad de meternos a nueva deuda, que estamos ya pagando esos 32.000 millones de quetzales que no sabemos dónde están. Aquí lo que queremos es poner este dinero y este recurso que sea realmente transformador en proyectos de cambio de la realidad de los guatemaltecos, y para eso es que estamos proponiendo este proyecto cabal, en donde tanto Edmond Mulet como este servidor pues estamos aspirando a este cargo de elección popular, y aparte decimos algo que es simpático pero que es cierto, de cara a lo que hemos visto en el pasado reciente. Aquí usted vota por uno, pero aquí vamos a trabajar dos. Creo que eso es muy importante para el guatemalteco. Sin duda alguna, gracias por acompañarnos y poder darnos a conocer también el trabajo, la propuesta que tiene para llegar a ser vicepresidente, que es algo muy importante también porque es una figura también trascendental para las políticas de gobierno. Así vamos a finalizar con la entrevista. Nosotros nos vamos a ir a la pausa en este momento, pero regresamos con el análisis de la noche.